El Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos a este hermoso programa, nuestro podcast Enganchados, Cristianismo y Actualidad, un programa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con sede en La Emilia, Palmira, Valle del Cauca. Y bueno, es motivo de alegría estar con ustedes en esta noche y les invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, como IPUC La Emilia Palmira y en YouTube IPUC La Emilia de Com. Y bueno, estamos muy emocionados, hermana Dani, ahorita la saludo, de comenzar una hermosa nueva temporada. Es nuestra quinta temporada y vamos a abordar un tema muy especial, el cual es el perdón. Y en este episodio específicamente vamos a hablar de un tema muy hermoso y es: ¿quieren ser libre? Perdón. Entonces, mi hermana Dani, bienvenida. Qué bendición poder estar con usted en este momento. Es un motivo de alegría poder compartir este set y este episodio con usted. Y bueno, qué bonito tema que se nos depara por el camino. Amén, muchas gracias, hermano Daniel. Verdad que un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. También muy feliz de estar dando inicio a esta nueva temporada con este tema tan poderoso como es el perdón. Y bueno, que podamos permitirle a Dios que nos ayude para entenderlo y ponerlo en práctica. Amén. Bueno, en primera instancia nos surge una pregunta y acerca de cómo puede ser que el perdón llegue a representar ser un acto liberador. ¿Cómo podemos nosotros ampliar un poco, digamos, esta frase y este tema? ¿Cómo puede llegar a ser el perdón un acto liberador? Pero muy buena pregunta, porque bueno, es que cuando hablamos del perdón, estamos también hablando acerca de esa capacidad de poder romper con esas cadenas emocionales que nos hagan, ¿verdad? Porque pues no es que vamos a justificar lo que otra persona hizo, pero sí que nosotros podamos eh, aprender a vivir sin todas esas emociones o sentimientos ya negativos que se generan a partir del dolor, de la ofensa, de todo lo que podemos haber vivido cuando alguien pues comete un acto dañino hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, de esa manera es poder entender que quedamos allí atrapados, a veces en el resentimiento, la amargura, el odio, y no es solamente el dolor de ese momento que se sufrió esa ofensa o ese daño, sino que de allí en adelante es como que, bueno, hay todo un cambio en la vida de las personas en muchas ocasiones. Exacto. Podemos decir que el perdón, digamos que te hace romper las cadenas que te tienen oprimido. Es como si estuvieras con una camisa de fuerza, estuvieras oprimido, ¿cierto? Yo creo que en algún momento muchos, y ustedes, queridos acompañantes de este podcast, allá a través de la pantalla, hemos sentido que a causa de algún desagravio o alguna situación, circunstancia adversa, hemos sentido que nos ha dolido el corazón, hemos sentido que nos han golpeado y nos sentimos como en esa camisa de fuerza, como oprimidos. Pero qué bonito poder abordar este tema de que puede ser liberador, ¿cierto? De que puede ser un cambio que... Es que es una herramienta muy poderosa, por decirlo así. Bueno, además es que nos la dejó nuestro Señor Jesús, nos dio el ejemplo Él del perdón, y por eso podemos decir que es lo que nos permite como soltar, poder vivir la vida de una manera distinta, transformar ese dolor, ¿sí? Porque hay que entender bien inicialmente qué es el perdón, que es, no es de pronto justificar, como decía, lo que otra persona hizo, como minimizar la ofensa, minimizar el daño, sino que lo reconozco y le doy el valor a esto que se ha vivido, pero también entonces es saber
que puedo yo avanzar, que esto que sucedió no tiene por qué ser determinante, ¿sí? Como que me marcó de tal manera que de allí en adelante todo entonces está ligado a ese hecho, a esa persona. Exacto. Sí. Eh, Esa es la primera instancia, digamos, en que podemos hablar de que el perdón libera a alguien que está atado, ¿sí? Pero, ¿por qué no hablamos algo acerca del resentimiento? ¿Y cómo nace la amargura? ¿Qué opinión puedes tener, Tania, acerca de eso? Y allí es importante porque bueno, en ocasiones también se puede dar una ofensa y hablábamos ahora también acerca de eso, que en el día a día uno puede como escuchar algo desobligante, algo que lo hiere, sí, alguna frase o alguna circunstancia que lo dice como que, ¿por qué dijo eso? Eso no lo debió haber dicho. O de pronto me dice, "Pero tan raro, si es mi amigo, mi amiga, porque sí, como que, o un familiar, ¿cómo me dice eso? Pero también en ocasiones uno puede haber aprendido ya a pasar por alto ciertas cosas, ¿sí? Que son leves y seguimos nuestra vida normal. Además, porque la palabra de Dios también nos aconseja, dice que pues es sabio el que pasa por alto la ofensa, ¿verdad? En el libro de Proverbios encontramos tantos consejos para nuestras vidas, pues nos habla de esto. Sin embargo, hay cierto tipo de personas que tienden a ser un poco más rencorosos, ¿cierto? Y eso quiere decir que cualquier cosa de pronto que les digan puede generar ya esa marca y vienen entonces a guardarse en ese dolor, ese enojo. O también puede ser que la ofensa ya o el daño es muy fuerte, ¿sí? Porque no vamos a decir, no, es que es por esa persona, ¿cómo no va a sentir dolor? No, si es que también hay circunstancias que ameritan, pues que haya toda una serie de emociones como humanas, que me generen enojo, que me generen dolor y que sean muy fuertes, ¿verdad? Pero eso entonces no se resuelve y da paso a que se genere el resentimiento, lo que decía la amargura, el rencor, y es hacia esa persona o ese grupo de personas, y ya entonces quedo de alguna manera también atado a esa persona. Exacto. Porque es algo bien curioso, y es, eso me generó dolor, o esa persona hizo algo y yo, en vez de dejarlo pasar de pronto y querer entonces soltar a esa persona, a causa de todos esos sentimientos, lo que yo hago es atarme a eso. Exacto. Porque el odio, de hecho, genera unos vínculos muy fuertes, mucho más fuerte incluso dices que el amor. Sí, es como si fuera escalable, ¿no? O sea, digamos un agravio te puede llevar a, digamos, a que tú te sientas mal en algún momento, pero es algo que va escalando si uno no, digamos, lo detiene en su momento. Claro que también allí juega un papel importante, a veces como el nivel del agravio, ¿sí? Hablamos también antes de empezar este bonito programa, estábamos departiendo algunas ideas y hablábamos de que no todas, digamos, los agravios pueden, digamos, tener como el mismo nivel, por decirlo así. Hay algunas cosas que sí se pueden pasar de largo, que puede uno omitirlas, pero hay otras que pueden ser un poco más fuertes y que pueden impactar de manera negativa la vida de una persona, ¿sí? Digamos, cuando alguien ha agraviado, por ejemplo, un ser querido, qué sé yo, a un hermano de uno, a un padre, a una madre, y digamos, ha llevado a que nosotros sintamos algo muy fuerte de manera negativa. Entonces, allí es donde entramos a ver que algunas cosas se pueden, digamos, olvidar o pasar por alto, pero algunas cosas sí hay que, digamos, ponerlas en consideración sobre la mesa, llevarlas en lo posible a la presencia de Dios y dejar que Dios empiece a orar en esa situación y que nosotros también pongamos de parte para que vayamos dejando el hecho, digamos, el sentimiento o ese momento
ese sentimiento negativo que se provocó, digamos, se vaya dejando a un lado y podamos perdonar a la persona y que en definitiva también podamos ser libres de eso. ¿Sí? Tal vez no vamos a olvidar la acción ahí en el momento, la circunstancia, pero sí hay que darle manejo porque pues Dios nos enseña que debemos perdonar así como Él nos ha perdonado a nosotros también. Claro, pero aquí lo importante, como decíamos, es poder romper ese ciclo. El saber de que hay un dolor que es válido. Sin embargo, es reconocer también de hace cuánto yo vengo sintiendo todo eso. Hace cuánto de pronto yo quedé atado a todos esos sentimientos negativos, a ese resentimiento, a esa amargura, y que eso, como decía, ya ha dado un cambio a mi vida. Ese dolor, porque hace que yo no solamente ya viva deslizado con esa persona, sino que como que de alguna manera también se paraliza mi vida. Mi energía yo la centro en de pronto esa rabia hacia esa persona, o como decía también ese grupo de personas, y esto entonces se vuelve una cadena emocional. Es que me ata a muchas cosas. Exacto. Por eso es incluso comparado como con una cárcel. O sea, no se ve físicamente los barrotes o todo lo que está allí encerrando a esa persona, pero sí emocionalmente es como que hay algo que a mí no me deja avanzar. Hay algo que no me deja pensar incluso en mí mismo, sino que mi mente ya está constantemente en ese recuerdo y en esa persona. Exacto, sí. El no perdonar, en definitiva, hace que, digamos, uno no solamente se ate a un sentimiento y a un recuerdo, sino que se puede atar a una persona, lo que es la mala daño. O sea, ya aparte de que hay un sentimiento y un recuerdo, está atarse a una persona. O sea, que cada vez que si usted se la encuentra, pues sienta algo malo, o que cada vez que usted recuerde, sienta algo malo a esa persona. O sea, tienes a esa persona y ese momento y ese sentimiento, digamos, muy atado a tu corazón. Entonces, cualquiera diría, no, pues, para podernos liberar de esto y para yo ser libre, yo necesito que esa persona en algún momento tome la decisión y venga y me pida disculpas o me pida perdón. Pero a veces depende de que nosotros tomemos la iniciativa, decidiendo que nosotros debemos ser libres de eso, ¿sí? Debemos salir de esa cárcel, como decía usted, mi hermana Dani. Y es más, pues como para ya finalizar la idea, ahí tiene que ver el título de este podcast, es quiere ser libre, o sea, una persona, imagínense una persona en una cárcel poniendo los barrotes con sus manos y una de afuera decirle, quiere ser libre, perdona, o sea, ese es el único medio para usted ser libre de ese sentimiento, de ese recuerdo y de esa persona, o sea, cada vez se va escalando, cada vez está más atado. Y el tema es que inicialmente pues nosotros debemos pensarlo en, o sea, el daño que me estoy haciendo. ¿Sí? Hay un personaje en la historia que también es muy representativo, entonces muchas personas lo han escuchado y es acerca de Nelson Mandela, ¿verdad? Pero hay una frase, entre tantas, porque él promovió mucho acerca del perdón y la reconciliación, pero una frase que me gusta mucho en relación con lo que estamos hablando y dice, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Eso fue en el momento en que él ya sale de la cárcel, pero se da cuenta que, bueno, viene luchando por lograr un cambio en la sociedad, pero que si él no sacaba todo eso que se había generado en su vida, porque o sea, el dolor como humano que se siente, pues puede llevar a generar esos sentimientos. Pero él sabía que si eso no lo dejaba, pues fuera de la cárcel se iba a sentir peor incluso. Entonces, qué bueno que nosotros pensemos en qué estoy sintiendo, o sea, a qué de pronto yo me he venido atando y que me quedé como en el pasado. Entonces, todos mis recuerdos giran en torno a eso que pasó, ¿sí? A eso que viví en cualquier momento de mi vida, ¿sí?
Y hay gente que es desde niños, que sufrieron ciertas cosas, pero viven atados a ese pasado. Y ese pasado está allí constante. Como decía, por eso, pues no se logra avanzar, ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Y que eso, por ejemplo, va llevando no solamente, como decíamos, al resentimiento, la amargura, el odio, sino que incluso escala tanto a llegar a pensamientos de venganza, Claro, eso sí, a cómo vemos la terrible. destrucción de esas personas, ¿sí? Y me llama mucho la atención de eso también el ejemplo, por ejemplo, del profeta Jonás. Jonás, tremendo. Jonás Joder, tenía como dicen en México, ¿no? Qué carácter, ¿no? Un temperamento, hablemos de temperamento mejor, pero sí, tiene un temperamento bastante fuerte porque Dios le dijo que fuera a Nínive a enviar un mensaje a uno de los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel. Era un pueblo que había hecho desde un tiempo, digamos, bien considerable, venía haciendo mucho mal al pueblo de Israel. Y Dios mandó a este hombre. Dios solamente sabe por qué los cogió a él, con ese carácter, con ese ¿qué quería temperamento. enseñar? Sí, Uh-huh. y lo mandó donde los enemigos de su pueblo a que les diera el mensaje de que se arrepintieran para que no fueran destruidos. Y él, en vez de irse para Nínive, se fue para Tarsis. Ahí Dios comenzó a hacer un trabajo primero con él. Yo digo que con él porque primero también necesitaba no solamente Dios perdonar, digamos, o quería perdonar al pueblo de Nínive y que, digamos, hubiese un cambio en ese pueblo, sino que también Dios quería en cierta manera tratar con Jonás, ¿no? Así es, porque digamos que humanamente todo lo que sentía Jonás pues era entendible. No vamos a decir bueno, es que Jonás era una persona así mala porque entonces no quería predicar el evangelio, no, sino que como usted decía en la historia se encuentra que había sido un pueblo que había sido, o sea, se ha comportado de una manera atroz con el pueblo de Israel. Habían realizado matanzas de una manera terrible, inhumana, e incluso con sus niños, cómo habían acabado con ellos. Exacto. Y por eso, pues Jonás dice, no, o sea, estas personas lo único que merecen es que Dios los acabe. Claro. O sea, si nosotros somos el pueblo de Él y se meten con nosotros, ¿cómo entonces estas personas van a recibir disque el perdón? Yo no les voy a ir a predicar porque eso sería darles una tabla de salvación. Exacto, sí, mandarles ahí la salvación, sabiendo que, digamos, en nuestro pensamiento más primitivo y humano, la solución definitiva era no que acabara con el pueblo de Nínive, pero Dios tenga otro plan. Y que humanamente también diríamos, pues es lo que se Es merecía, lo que se merece, por supuesto. ¿cierto? Porque pues ellos habían hecho daño, pues entonces que ellos también pues pagaran por el daño que se había realizado. Sin embargo, Dios muestra su bondad, Exacto. porque Dios es un Dios perdonador y por eso es que decimos también que el perdón es un tema tan fundamental en la Biblia. Exacto. Porque el perdón lo vemos desde el inicio hasta el final, la obra de Dios, ¿sí? De cómo siempre ha estado allí perdonando. Exacto. En el transcurso, digamos, histórico y, bueno, literal, el literario de toda la Biblia, para los que de pronto son un poco estudiosos, pues podemos ver las dispensaciones de la Biblia, ¿sí? De cómo se divide por tiempos y por periodos la Biblia. Y lo particular que tiene cada dispensación es que Dios siempre quiso perdonar, digamos, al hombre y que hubiese ese reencuentro entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces, el interés siempre de Dios y lo que está escrito en la Biblia es que haya ese perdón entre la humanidad y la parte divina que es nuestro Dios. Entonces, miren qué particular se me presenta algo y es que Dios, pongamos un ejemplo muy peculiar. Dios tal vez se hubiese podido quedar en su trono esperando que el hombre y la humanidad fueran a pedirle perdón por todos los agravios, pecados, desavenencias que, digamos, han tenido la humanidad para con Dios, pero Dios
vino a buscar la reconciliación con el hombre. Es decir, que en muchas ocasiones, o por no decir que la mayoría, si ha habido alguna desavenencia, en algún momento hemos tenido algún problema, digamos, con alguien que nos ha ofendido, o tenemos una carga por causa, digamos, por la culpabilidad de alguien, no esperemos que esa persona solucione el problema, sino que tal vez la solución empiece por nosotros, que nosotros podamos tener la decisión y la determinación de reconocer que necesitamos arreglar las cosas con esa persona y que nosotros podemos ser los precursores y los que tenemos la iniciativa para que eso pueda cambiar. Así es, de saber de que en muchas ocasiones, pues lo que queremos como humanos es que haya otra persona que nos, ¿verdad? Que nos ofendió, que nos busque, que nos pida perdón. Pero no siempre eso va a pasar. En la mayoría de los casos, de hecho, eso no sucede. Pero allí es entonces pensar de, bueno, si esa persona nunca se acerca, entonces yo voy a seguir cargando con esto. Exacto. Voy a seguir cautiva de estos sentimientos negativos, simplemente esperando que esa persona haga algo, y si no lo hace, entonces qué importante que podamos nosotros decidir soltar. Y esto va a ser mucho más fácil si nosotros le pedimos la ayuda a Dios. Claro. Porque si es el que nos ha dado el ejemplo de perdonar y el que además nos pide que nosotros perdonemos, entonces también es, si para nosotros es muy difícil, qué bueno que le podamos decir a Dios, mire, ayúdeme, Señor. Yo quiero ser libre, yo quiero dejar atrás ya todo esto que viene cautivando mi mente. Claro. Y poder perdonar, para soltarme, para permitir que usted cumpla el propósito que tenga en mi vida, y además de eso también para sentir realmente ese perdón de Dios. Claro. De esa manera podemos también encontrar que eso era lo que quería Dios enseñarle a Jonás, ¿sí? Enseñarle de que el perdón era algo que estaba para todos, ¿sí? Porque todos en algún momento pues hemos pecado, hemos hecho lo malo, pero Dios nos perdona. Exacto. Nosotros también podamos entonces perdonar a ese otro. Exacto. Y que esto, aunque tiene unos beneficios primeramente para mí, también de alguna manera puede llegar a liberar a otra persona. Exacto, en eso estaba pensando, de que el perdón es algo tan hermoso que libera a dos personas, afecta positivamente a dos personas. Entonces, qué bueno que podamos nosotros perdonar para que no carguemos más con ese pasado, con ese sentimiento que tal vez hay en el corazón, que tal vez hay un rencor por allí o alguna amargura, no cargar más con eso porque afecta a nuestro pasado. Nos bloquea el presente y pues afecta el futuro definitivamente. Así es. Y de pronto eso es lo que más le genera a veces preocupación a las personas, porque como tienen todos esos sentimientos, dicen, no, es que no se lo merece, yo por qué le voy a hacer un favor a esa otra persona. Claro. Sin embargo, qué bueno que podamos permitirle a Dios que obre en nuestros corazones, porque en la carta a los Efesios se nos dice en el capítulo 4, el verso 31 y 32, dice que quitemos toda amargura. Dice, quítese de ustedes toda amargura. También enojo, ira, gritos y calumnias, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y esto es hermoso, es porque ahí vemos que en estos versículos nos habla tanto de esa amargura, esa ira, pero lo contrapone con la bondad y la misericordia, ¿sí? Que se nos pide o que viene como resultado del perdón. ¿Cómo podemos nosotros demostrar también esa piedad, esa bondad, esa misericordia para el otro, sino que es por medio del perdón? Amén, así que Pero bueno. esta es la obra de Dios, ¿no? Sí, así que qué bueno. Bueno, gracias a Dios que Dios siempre nos pone, digamos, nos muestra, digamos, las cosas que afectan negativamente nuestra vida.
pero qué bueno que también nos pone la salida y es más bien ser de una manera distinta como dice allí el texto que nos leías. Entonces, bueno, Y vamos, que podamos, sí, saber que hay esa relación. Solamente podemos nosotros dejar ese resentimiento, esa amargura, si logramos perdonar. Y Dios entonces ya comienza a colocar eso otro en nuestras vidas. Hay muchas personas que aún no conocen de Dios y nos están viendo, ¿no? La invitación es a que puedan acercarse a Él, a que le permitan a Dios hacer ese cambio en sus vidas y de esa manera pues les va a ser mucho más fácil también perdonar. así es, bueno, Dani, entonces vamos concluyendo entonces. Qué bendición poder compartir estos minuticos, pero dejar esa enseñanza a nuestros compañeritos detrás de la pantalla, a todas aquellas personas que nos están viendo a través de este hermoso podcast, de este bonito programa. Que podamos concluir que definitivamente la única manera de ser libres de todas esas cosas es perdonando, no esperando nada tal vez de los demás, ni nadie, solamente comenzar por nosotros. Y bueno, como decías tú, Dani, poner todo en las manos del Señor para que sea haciendo esa obra y nos dé la fuerza, la sabiduría, la determinación para poder salir de eso. Entonces, allí está la invitación. Si de pronto tienen alguna pregunta, la estaremos leyendo, algún comentario, estaremos también muy pendientes para responder. Y que el perdón además es un proceso, es un tema muy extenso. Por eso, en esta temporada, pues son muchos temas que queremos hablar acerca del perdón y que ustedes puedan estar aquí conectados, siguiéndonos en todos esos episodios. Es un acto liberador. Con eso empezamos esta temporada número 5 con este abrebocas de que es un acto liberador. Así que bueno, les seguimos esperando en nuestros próximos episodios, perdón. Y bueno, estaremos muy, muy atentos para leer sus comentarios, no lo olviden. Por favor, les invitamos también a que sigan compartiendo este bonito programa con todos los amigos y todos los contactos que más puedan. Así que esa es la invitación y que este bonito programa y esta bonita temporada que arrancamos sea de gran bendición para usted y para todos aquellos que podamos alcanzar. El Señor Jesucristo les bendiga y sigan enganchados para que podamos ser bendecidos por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios te bendiga.